Vamos a hablar sobre la preparación de un hormigón de forma manual o un concreto estructural. Entonces, si nos podemos dar cuenta, al final es una mezcla de agregados gruesos, finos y el cemento. Más que todo, dentro de esto podemos incluir también lo que es el aditivo. Veamos aquí la definición de qué es un concreto estructural. Entonces, es el concreto de calidad especificada para uso estructural, producto de la mezcla y combinación de cemento hidráulico, agregados, agua y aditivos en las proporciones adecuadas. Entonces, si nos podemos dar cuenta acá, más que todo en el trabajo consiste en la fabricación, el suministro, en el lugar de la obra, el manejo, la colocación, el curado y el acabado del concreto estructural para puentes, alcantarillas, pavimentos y otras estructuras de concreto o parte de ellas. Si nos podemos dar cuenta, encontramos las mezclas de concreto hidráulico en casi todas partes. También salimos a la calle y vemos estructuras y todas estas se levantan con, con estas mezclas. La única diferencia que podemos encontrar entre ellas es que unas producen con más control de calidad que otras. Si nos podemos dar cuenta acá en la imagen de la izquierda, tenemos la colocación del concreto en obra y el curado en la parte inferior. Entonces, ahora, para una preparación de hormigón de forma manual, necesitamos una superficie limpia e impermeable para hacer la mezcla. Esto es para mezclas menores a 50 kilogramos o podemos estar hablando para un saco de cemento. Entonces necesitaríamos una plancha de metal o una plataforma de madera aproximadamente de 1 por 2 metros para hacer un recipiente de esta forma como se ve en la parte derecha que contenga los agregados. ¿Esto es para qué? Nuestra mezcla no entra en contacto con otros agregados o material orgánico que se pueda encontrar en la zona o en el suelo. Este no debe de tener ninguna contaminación. Ahora, si vamos a realizar mezclas mayores a 50 kilogramos o mayores a una bolsa de cemento, entonces, y no tenemos el recipiente adecuado, lo más recomendable es buscar una superficie lisa, fuera de contaminación orgánica, o sea, tierra, o suelos, que nos vayan a reducir, contaminar la mezcla y reducir la resistencia que podamos obtener a un futuro en dicha mezcla. Entonces, lo recomendable es tener un lugar limpio de materiales orgánicos. Se determinará la cantidad de cada ingrediente que se utilizará para preparar determinado volumen de hormigón. Esto lo vamos a hacer en base a una bachada, por decirlo, una bachada de concreto nos va a llevar las proporciones de un saco de cemento, puede ser 2 de arena y 2 de piedrín. Eso lo va a determinar el diseño de mezcla que tuvimos que haber hecho anteriormente. Ahora, veamos. Si coloca ese en la zona que se ha limpiado con anterioridad, en el recipiente que se elaboró con anterioridad, dice, y si esta cuenta con muchos agregados pétreos, se puede tamizar con una malla para la arena. Entonces, por medio de un tamizado, se le cataloga a arena a los materiales que sean menores a 5 milímetros o todos aquellos materiales que pasan el tamiz número 4. Pero estamos hablando de la elaboración de hormigón dentro del hogar, podríamos así decirlo, o en una obra pequeña, donde no estamos manejando un control estricto
de los agregados. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Se puede utilizar una malla fina que se pueden encontrar en cualquier ferretería, donde su abertura no sea mayor a 5 milímetros. Esto nos sirve para separar los agregados gruesos de los agregados finos a la hora de hacer nuestra mezcla. Entonces, si nuestra arena no cumple con las especificaciones, venimos, la tamizamos por un colador que no sea mayor a 5 milímetros y este nos va a permitir ya utilizar el material como agregado fino. Si nuestro material se encuentra muy seco o ha estado expuesto al sol por mucho tiempo, se recomienda humedecer el material. Sucede que cuando vamos a trabajar en una obra y nos llevan los materiales, se quedan expuestos a la intemperie, se quedan a la intemperie, reciben el sol, reciben lluvia. Entonces, puede ser que si el material está demasiado seco, procedemos a humedecerlo un poco nada más. ¿Sí? Vamos a tratar de que el material no se encuentre demasiado seco para que a la hora de agregar la cantidad de agua que dice el diseño, este cumpla. Si no, tendríamos que agregar más agua de lo recomendado en el diseño. Ahora, viene la adición del cemento. Para agregar el cemento se debe de tender la arena en el recipiente. Como se puede observar aquí en la forma izquierda, se hace un tendido de la arena y sobre él se colocará el cemento. Entonces, le colocamos la proporción de cemento que, que dice nuestro diseño. Se va a trabajar siempre en base a la cantidad de cemento. Entonces, en este caso puede ser una bolsa y la proporción 2, 4, que sea 2 de fino, 2 de agregado y 4 de agregado grueso, dependiendo de lo que diga el diseño o la proporción que utilizaremos. Luego de esto, procedemos a la colocación, al mezclado manual. ¿A qué me refiero con esto? Debemos de homogenizar la mezcla, ¿sí? Entonces, esta se debe de mezclar pasándola de un lado a otro dentro del mismo recipiente, tratando de mezclarla toda hasta que se encuentre de una forma homogénea, mezclado todo y que tenga un color uniforme, ¿sí? Si nos damos cuenta acá, entre las herramientas que vamos a necesitar, consiste en una pala de mango resistente, de preferencia que sea de punta cuadrada, porque esta recoge todo desde la parte del fondo. Inclusive, cuando se agrega el agua, esta pala nos sirve para recoger y limpiar todo. Ahora, venimos a la adición del agregado grueso. De la misma forma que con el agregado fino debemos de humedecer el material en un pequeño porcentaje. Esta no debe estar, al igual que la arena, no debe estar demasiado seca para que no absorban el agua y pueda reaccionar nuestro cemento. Entonces, si nos damos cuenta, en la parte derecha tenemos un balde, ¿sí? Con el cual se está humedeciendo el agregado grueso. El agregado grueso es todo aquel material que supera los 5 milímetros. Humedecemos el agregado grueso o la grava antes de agregárselo a la mezcla anterior de arena y cemento. Entonces, procedemos nuevamente, cuando ya se agregó el agregado, ya tenemos una mezcla de agregado grueso, agregado fino y cemento, entonces procedemos nuevamente al mezclado manual. Esto se debe realizar para obtener una homogenización de la mezcla combinando los agregados. Esto se realiza transportando los agregados de un punto a otro, como se ve acá en la figura. Si nos damos cuenta de este, pasan hacia el lado derecho y nuevamente, poco a poco, al terminar, se vuelve a regresar. Este proceso se repite la cantidad de veces que se considere necesario hasta obtener una mezcla totalmente homogénea de los agregados. Ahora, procedemos a la adición del agua. Cuando ya tengamos la mezcla de agregados finos y gruesos, tendremos que realizar un tendido del material y justo en el centro debemos de
crear un cráter. Ese cráter es el que va a contener el agua justo antes de hacer nuestra mezcla. Entonces veamos. Por último, antes de agregar el agua, la mezcla se debe de extender y en el suelo, en el centro, se hace un agujero en el cual se debe colocar el agua progresivamente hasta cumplir con el diseño de la bachada de hormigón. Vamos a estar agregando el agua poco a poco, ¿sí? Por porciones, no vamos a agregarla toda de un solo. Puede ser que, como en el caso que mencioné, que los agregados pueden estar demasiado secos, también puede suceder que los agregados estén pasados de humedad, que tengan más agua de lo normal. Entonces vamos a estar agregando agua lentamente hasta que éste tenga una forma fluida y plastificante. Entonces, si nos damos cuenta acá, el mezclado final dice de igual forma que en el paso anterior, realizamos rápidamente una mezcla con la pala, ya que agregamos el agua, nuevamente lo pasamos de un lado a otro hasta que se mezcle todo por completo. Esto se debe realizar hasta que la mezcla presente una forma consistente y plastificante. Entonces, ya terminado esto, procedemos a su utilización, puesto que el cemento al entrar en contacto con el agua empieza a reaccionar y esto genera una reacción exotérmica que libera calor. Debemos de contemplar también que no debemos de permitir que nuestro concreto se eleve a una temperatura mayor de 33 grados, porque entonces puede que suceda el fisuramiento en la mezcla y a la hora de su colocación. Si nos podemos dar cuenta, en la parte derecha de acá, tenemos un tipo de proporciones volumétricas para los tipos de cemento. Entonces veamos, tablas de proporciones volumétricas de hormigones. Estos valores pueden variar dependiendo del tipo de agregados o si son mezclas con aditivos. Entonces, esta es una proporción que tenemos. Si nos damos cuenta, vamos a trabajar la proporción volumétrica en base a 1 de cemento, 1.5 de arena y 1.5 de agregado grueso. Esto nos va a llevar 12.6 bolsas de cemento, que del metro cúbico de arena equivale al 53% y de grava a un 55%. El otro porcentaje lo lleva en agua, que son 226 litros de agua, asumiendo que esto a los 28 días alcanzará una resistencia de 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Estas son, ¿cómo decirlo? Proporciones que se han hecho empíricamente o que se han calculado anteriormente y las utilizan tanto en albañilería como en trabajos de casas y manuales pequeños con los que trabajan los albañiles o los maestros de obra. Por lo general, estas proporciones trabajan dependiendo de la región, porque asimismo son los materiales. Se hace un estudio para un material de cierta región y se propone una proporción volumétrica para dicha zona.